fiscal. Sí, cada mercadería embarcada, mercadería en depósito fiscal son cuentas separadas. Lo que pasa es que si estamos hablando de una sola operación de importación, cuando la mercadería deja de estar embarcada e ingresa en depósito fiscal, ya mercadería va a quedar saldada, mercadería embarcada va a quedar saldada. Y cuando después la mercadería llega al depósito del comprador y va a quedar en cero la mercadería en depósito fiscal. Bueno, eso te lo puedo contestar, pero la primera parte, si querés, volverme a preguntar porque queda cortada la pregunta. Es en el caso de FOB. Ay, lo que pasa es que, Florencia, hiciste dos preguntas y no sé por qué la segunda pregunta queda empalmada con la primera. O sea, vuelvo a la primera. En el caso de Fobosif, en lugar de comprar al exterior, se vende. La cotización del dólar cambiaría de vendedor. Bueno, eso ya lo respondí y esa pregunta la tomó tu segunda pregunta, que ya también la respondí. Ludmila, el ejercicio 45 de la guía práctica que ocurre en la fecha 1 de marzo de 2016. No entiendo por qué en la solución la cuenta es alquileres a cobrar y no alquileres cobrados por adelantado, si no se supone que cuando arranca un contrato pagan por adelantado, ¿por qué en el caso de ser yo quien alquila un inmueble no me pagan por adelantado? De acuerdo a la legislación, el pago de alquileres es por anticipado, eh, que hoy en día ha cambiado mucho la ley de alquileres y puede ser que pacten en no pagar el alquiler por anticipado. eh, o sea, a ver, hoy en día el tema de alquileres cambió mucho. ¿Por qué? Porque con la ley bases, la ley de alquileres prácticamente es como que quedó derogada. Pero más que nada pasa por el tema del periodo de alquiler, lo que se modifica actualmente. O sea, si se alquila, por ejemplo, antes una vivienda no se podía alquilar por menos de 2 años y, digamos, un alquiler comercial por menos de 3 años, o sea, que estaba pautado. 2 años para vivienda, 3 años comercial. Ahora, si era menor a esos tiempos, supongamos un alquiler, eh, si era por hasta 6 meses, y se lo consideraba alquiler temporario. Eh, y si ustedes decían, bueno, más de 6 meses, pero menos de 2 años, y bueno, eso no era nada. O sea, era muy estricto el tema de los tiempos. Hoy en día eso está mucho más abierto el tema, a resolver por las partes que lo contratan, o sea, la extensión del contrato. Y otra cosa es, ante un contexto inflacionario, eh, cuál sería la pauta de actualización de, el alquiler. Y no solo la pauta de actualización, sino con qué frecuencia la actualización. Si esa actualización es todos los meses, si es por trimestre, si es por semestre, si es por año. O sea, esas cosas han cambiado en ese sentido, pero ustedes en la ejercitación siempre tienen como que los alquileres se pagan por anticipado. Generalmente, o sea, hoy tal cual se aplica, no es tan estricta la ley de alquileres, pero tampoco se cobra el alquiler vencido. O sea, siempre se cobra anticipado el alquiler. En el caso que paguen con cheque, esto es Ludmila, en caso de que me paguen con cheque diferido, la cuenta es valores a depositar, al igual que cheque a la vista. No, piensen que el cheque a la vista es de un cobro inmediato. ¿Por qué? Porque la fecha en que fue emitido, que está en el cheque, a partir de esa fecha se puede cobrar. O sea que
O sea, ustedes pueden pagar a un tercero con ese cheque, pueden ir al banco y cobrarlo, pueden depositarlo. Ahora, un cheque diferido hay que esperar la fecha de pago. Hay que esperar la fecha de pago. Y quizás cuando se emite el cheque diferido, supongamos hoy, emite un cheque por 10 millones de pesos y no los tengo en la cuenta hoy. Pero ese cheque tiene como fecha de pago, supongamos, el 15 de octubre. Pero a pesar de que es en esta semana, el 15 de octubre, o sea, lo emití hoy 13 con fecha de pago el 15. Entonces, hoy los 10 millones lo tengo en la cuenta. Sé que el 15 sí lo voy a tener, pero yo ya tengo una obligación de pago, esto como si fuera una factura a pagar, que el 15 tengo que tener los fondos en el banco para que me pague ese cheque, o bien un acuerdo en descubierto. Belén pregunta, si vendo un bien a precio financiado y ese bien que vendí tenía un precio contado más barato, entonces tendría un interés implícito. Exacto. Siempre el precio de contado va a ser inferior al precio financiado. O sea, si se vende financiado, lo que tienen que tener en cuenta es que el precio de venta es el precio, digamos, de la mercadería que incluye el interés, o sea, el interés positivo que está cobrando por esa financiación. O sea que venta se acredita, pero ustedes tienen ahí que tener presente que esa venta en sí debería ser solo el precio de venta de contado, porque el interés implícito que tiene ese precio de venta es un concepto financiero. Y ustedes saben que las operaciones comerciales deben distinguirse de todo aquello que es de carácter financiero. Entonces, si ustedes tienen una venta financiada, van a tener el ingreso por ventas, esa cuenta acreditada por el precio de venta de contado. Y van a acreditar clientes, deudores por ventas, ahí sí, eh, digamos, el precio financiado. Y la regularizadora de interés positivo a devengar, que regulariza clientes o deudores por venta. No, a ver, la pregunta de Ludmila, los ejercicios son claros. Ustedes no tienen que empezar a suponer cosas raras, porque si entran a suponer cosas raras, entran en una maraña que después no salen, ¿eh? Acá Ludmila con respecto al tema de alquileres. A ver, alquileres a cobrar es cuando en realidad está vencido y no pagó. ¿Por qué? Porque siempre se cobra por anticipado, sea con la vieja ley, sea con la nueva legislación. Ahora, Nahuel, cuando se le alquila un inmueble a un tercero por un año con un alquiler mensual de 1.000 que entra en vigencia el mismo día, ¿no se registrarían alquileres a cobrar, activo más y alquileres cedidos? O sea, acá hay una inconsistencia. A ver, alquileres, a ver, acá Nahuel lo que pregunta es, cuando se alquila un inmueble a un tercero por un año. O sea, acá la postura es
el locador, el propietario. O sea, debita alquileres a cobrar, que es el derecho que tiene a cobrar durante el año, y alquileres cedidos. No entiendo qué quiere decir la cuenta de alquileres cedidos. O sea, alquileres cedidos me pones que es pasivo, disminuye el pasivo. ¿Cómo va a disminuir el pasivo si recién se está generando la operación? Por eso, cuando ustedes quieran registrar el periodo completo de alquiler, ahí, si fuera en este caso que plantea Nahuel, son el propietario, ustedes, alquileres a cobrar, está bien, eh, están registrando el alquiler que por contrato deberían cobrar durante un año. ¿Contra qué? ¿Contra resultados? No es resultado todavía. Con una cuenta, de alquileres a devengar, no tiene sentido un asiento así. No sé, Nahuel, me pones perdón, pero no sé cedidos, pasivos. Lo que vos ponés es lo que se hacía hace muchos años y ya es como si yo les dijera registren con cuentas de movimiento. Eso ya fue. Y esto también. Están los conservadores que hacen este tipo de asiento. Que o sea, cuando se cumple el mes, tienen que disminuir alquileres a cobrar y el pasivo que generaron también disminuye y ahí ya tendrían que devengar el alquiler. ¿Y cómo lo devengan? Así pienso que es para que se confundan más, si ustedes quieren registrar todo el contrato, porque no sería un pasivo o un crédito genuino. Bueno, a ver, Santiago, ya te habilito. Ahí está, profe. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, te escucho. Bien, Adelante. yo tenía dos dudas. La primera que sobre cuando contrato un servicio y lo pago por adelantado, si es lo mismo registrarlo como tal servicio pago por adelantado o tal servicio a devengar o no devengado. Generalmente se utiliza pagado o cobrado por anticipado o por adelantado. Si lo quieren denominar no devengado o a devengar, el- tiene el mismo significado. Ok. En ese sentido, es mucho los usos y costumbres en los nombres de las cuentas. Generalmente una cuenta que es a devengar o no devengado se interpreta que más es una regularizadora. En cambio, cuando es pagado, cobrado por anticipado, digamos, el nombre ya está indicando que hubo un tema financiero por anticipado. Claro, ¿Y perfecto. Y cuál es la otra pregunta? bien, sí, sobre también sobre el contrato de servicios, hay un ejercicio que habla de los seguros y menciona que se contrata un seguro que rige de tal fecha a tal fecha y el valor, pero no dice que se paga. ¿Se debería registrar como seguro a pagar o no se hace un asiento directamente si no indica que lo paga? Mira,
Si, digamos, se firmó solo el contrato de la póliza de seguro y nada más, y no hay ningún otro dato, no hay que hacer nada. Ahora, si vos tenés el dato de cuánto es la prima mensual, cuándo vence la prima, y si se pagó por adelantado, ahí sí cabría reconocer una registración contable. Em, no, el ejercicio justo habla de que entra en vigencia el mismo día que se contrata. Por eso estaba la duda de que si se ponía a pagar, porque ya estaría en vigencia. Pero en realidad Sí, no sí. indica que se paga. Bueno, o sea, ya está en vigencia, entonces tengo que reconocer, eh, el tema acá es que se reconoce el pasivo, pero el tema del gasto del seguro se va a devengar por el periodo de cobertura de ese seguro. No cabe que cuando se firme el contrato, ahí ya se reconozca el gasto de seguro, porque si es una cobertura de un mes, queda perfeccionado el devengamiento el último día del mes, no al principio. Bien, O o sea, sea, lo que sí, sí se puede es reconocer el pasivo y reconocer un seguro a devengar, que se bien. tiene que devengar cuando finalice el mes, se pague o no se pague. O sea que si el ejercicio habla de que ya está entrado en vigencia el seguro, debería reconocerse el pasivo, pero si no, no se hace asiento. Claro, Bien, gracias, profe. no, de nada. Lucas, sí, Fernando en esos videos hacía la registración del total del contrato, porque bueno, piensen que esos videos era en la época de pandemia y en época de pandemia cambiaron muchas cosas y entre ellos el tema de la registración de los contratos completos, ¿no? Bueno, ¿no hay más preguntas de teoría? Así Profe, vamos sí, al ejercicio 7. Sí. yo tenía otra duda, porque no me quedó muy claro lo de cuando compras acciones de otras empresas, ¿cuál es el documento que lo respalda? Bueno, si son acciones que eh, compraste en la bolsa, vas a tener la liquidación del agente de bolsa y hay dos situaciones que se puede dar. O sea, siempre va a actuar un intermediario que es el agente de bolsa y que va a entrar una liquidación de esa operación. Entonces, la liquidación del agente de bolsa es documento de respaldo. A su vez, ¿dónde están las acciones, las láminas? ¿Dónde están? Puede ser que el agente de bolsa se las entregue al comprador. O bien, que eso es muy raro que pase eso, o bien que las acciones queden depositadas en la caja de valores. Generalmente en toda operatoria de compra-venta de acciones que cotizan en bolsa, las acciones quedan en guarda en la caja de valores. Ahora, cuando es una empresa que no cotiza en bolsa, va a haber siempre un contrato de compra-venta de acciones o de cuotas partes, ¿m? Si fuese una sociedad de personas. Y si hay algún primer pago, va a figurar en ese contrato de compraventa. O sea que el contrato de compraventa eh, haría las veces de carta de pago si se pagara la totalidad del contrato o una primera cuota. Y si no, recibos original, si somos los que compramos. ¿Está, Santiago? Bueno, Santiago era el último que preguntó. Bueno, acá Lucas vuelve a decir que Fernando se los envió al grupo.
Bueno, sí, es una modalidad de registración, o sea que, a ver, contabilidad no es blanco-negro. Hay temas que, según el criterio, tienen distinto tratamiento contable. Este criterio era cuando se utilizaba a ultranza el criterio de prudencia, entonces de contabilizar los contratos completos, pero que hoy en día no quiere decir, a ver, que mañana se permita hacer ese tipo de registración que se hacía en el 2020. Hoy no es tan así. Por eso a veces uno les da distintos tratamientos contables, cosa de darles herramientas, porque a veces, supongamos, en el periodo que ustedes cursan la materia, y hay normas contables que permiten determinado tratamiento y otros no. Y terminó el cuatrimestre y hay otra forma de contabilizar. Entonces es como que teoría contable es un poco la idea de que ustedes conozcan las herramientas, independientemente si se utilizan o no, y por qué se utilizan o no, desde un punto de vista legal, por las normas que son las que regulan el tratamiento contable de las operaciones. Bueno, Santiago, no sé si estás desde hoy o querés hacer alguna otra pregunta. No, no, Bueno, profe, era Mile, la última lo pregunta que de hice, no hoy. tengo más. Bueno, bueno, a ver, Milena. Hola, profe. Si podés hablar un poquito más fuerte, Milena, Sí, ¿se escucha bien ahí? sí, muy suave, pero si podés un poquito más fuerte y si no, bueno, a ver, trataré de entenderte. Bueno, en un asiento para sueldo. Una vez vos nos dijiste que sueldos y cargas sociales las registramos como resultado negativo, y sueldos a pagar, aporte a empleados y a pagar, y contribuciones como pasivos. Pero Fernando en otro momento nos registró sueldos como resultado negativo y contribuciones patronales también como resultado negativo. ¿Cómo? Separadas. Y está bien. ¿Está bien? Pu- Ah, bueno, es Puede lo mismo. estar sueldos y cargas sociales juntos o pueden ser dos cuentas por separado. Ambas son de resultado negativo. Ah, ok. Está bien, es lo mismo entonces. Es lo mismo. Ahí como los pasivos, o sea, puede haber dos pasivos nada más. Uno, sueldos a pagar, porque es la obligación que tiene la empresa en pagarles a los empleados. Y el otro, supongamos, cargas sociales y Sociales. aportes a pagar, que es todo lo que el empleador tiene que pagar a los distintos organismos, o Ah, tenerlo por listo. separado. Y le digo, si voy más exagerada, puedo abrir una cuenta de pasivo por cada organismo, ANSES, ART, la compañía de seguro de vida obligatorio, la obra social. O sea, generalmente se los ve agrupados, pero podría estar, Perfecto. en la práctica se lo ve abierto. Si ustedes van al plan de cuentas que yo les subí en el campo, van a ver que, o sea, está por cada concepto. ¿Estamos? Bueno, a Sí, ver, sí, bien. Florencia. Sí, Florencia. Sí, profe, quería preguntar también del asiento de sueldos. Sí. Fernando en un ejemplo nos dio que se ponían sueldos de resultado negativo, después contribuciones patronales también resultado negativo, y después sueldos a pagar y cargas sociales como pasivo. No entiendo cuál sería la diferencia entre contribuciones patronales y cargas sociales, porque con un ejercicio con vos habíamos puesto solo cargas sociales, no contribuciones patronales. Miren, son distintas denominaciones para lo mismo. Yo esto lo aclaré cuando les di la clase de sueldos. A ver, em, vamos por parte.
los conceptos que se le retienen al empleado en el recibo de sueldo. A eso se lo denomina aportes sociales, aportes del empleador, aportes, perdón, del empleado, o sea, con la denominación aportes, aportes del empleado, o bien retenciones al empleado. Es todo lo mismo. Eso desde lo que, o sea, denominaciones de cuentas de lo que se le retiene al empleado. De lo que realmente es costo patronal, aquellos conceptos que debe aportar el empleador por tener un empleado en relación de dependencia, generalmente se los denomina cargas sociales o contribuciones patronales. Son sinónimos. O Claro, pe- contribuciones solo, ponele. sí, claro, pero en este caso me mareó porque a contribuciones patronales se refiere con las contribuciones solo y cargas sociales se refiere a las contribuciones junto con los aportes y lo puso todo en el mismo asiento. Bueno, o sea, como que o sea, en el pasivo agrupa todo en una cuenta, tanto aportes como contribuciones, y le da ese nombre. Sí, y pero O ¿por qué sea, aparte tendría que poner las contribuciones solo? Eso porque sería para el empleador. a ver, las cuentas que se debitan, que son resultados negativos al finalizar el mes, ahí hay que separar lo que es el sueldo, que sabemos que ese sueldo no es el que va a percibir el empleado, va a percibir menos porque hay una parte que hay que depositársela a organismos, y cargas sociales, que es una cuenta también de resultado negativo, que es la contribución, el aporte, como lo quieran llamar, que efectúa el empleador a distintos organismos por tener empleados en relación de dependencia. Entonces, tanto sueldos como cargas sociales son cuentas de resultados. Sueldos es el sueldo bruto, digamos, del empleado, porque no es el que va a percibir. Ahí dentro está todo lo que hace a los aportes, a las retenciones que se le realizan. Pero el empleador tiene un costo adicional por tener empleados de cargas sociales. El concepto contable es que ambos son sueldos, por un lado, y cargas sociales son resultados negativos. Se pueden utilizar distintas cuentas, o sea, las cuentas por separado, o juntas, sueldos y cargas sociales. Eso desde el punto de vista de las cuentas de resultado. Ahora, de las cuentas del pasivo, siempre mínimamente tiene que estar separado lo que es sueldo a pagar, lo que efectivamente van a percibir los empleados, de, digamos, las cargas sociales, que es lo que está a cargo del empleador, más las retenciones que le hizo al empleado a pagar. Entonces, esto ya depende del plan de cuentas que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque puede tener una cuenta de pasivo solo de las cargas sociales, otra cuenta de pasivo solo por las retenciones o aportes del empleado, o bien tener solo una cuenta y darle una denominación que sería un poco así arbitraria, que incluye tanto contribuciones como aportes, llamándola cargas sociales a pagar. Desde digamos, desde una concepción terminológica, es como que confunde, yo entiendo, el incluir todo en cargas sociales a pagar, pero en la práctica generalmente se hace eso. O sea, si uno es purista terminológicamente, habría que, si quisiéramos unir las contribuciones y los aportes en una cuenta, no está bueno llamar cargas sociales, porque cargas sociales sabemos que es lo que está a cargo del empleador, no del empleado. Pero hay muchas veces usos y costumbres que hacen que se denominen las cuentas de determinada forma. Y fue el ejemplo que les dio Fernando. No está mal, porque está dentro de lo que es la práctica cotidiana, pero si queremos perfeccionarnos terminológicamente, eh, sería mejorable.
O sea, ustedes en muchos temas se van a encontrar por ahí que yo les digo con una terminología, Fernando les dice de otra, y no es que lo que dijo uno está bien y lo que dijo el otro está mal. O sea, sería bastante aburrido que los dos dijéramos lo mismo. En aquellas cuestiones que hay más de una solución, damos alternativas, así ustedes las conocen, ¿está? Sí, gracias, profe. Bueno, vamos a los chats. Bueno, no hay más chat. Por ejemplo, acá el último que veo, que era el de Lucas, él da eso de, para que ustedes sepan, lo de contabilizar los contratos completos. Les digo, hoy las normas no lo permiten, pero se les da, porque para que sepan cómo es. O sea, aunque la exigencia en lo que se les pida práctico es lo que hoy se hace, ¿no? Pero, repito, ustedes tienen que tener en cuenta siempre contabilidad. Sí, utilizamos las matemáticas porque es una forma de utilizar y comprobar la partida doble, pero desde el punto de vista de registración contable, y a veces les digo, no es que existan dos, dos alternativas, a veces hay más de dos, siempre debidamente fundadas. Pero yo les quiero dar tranquilidad, o sea que los planteos son claros, no, no van a tener que estar haciendo adivinanza. Bueno, a ver acá. Juan pregunta, él dice que vuelve con el tema. El 20 del 2 del 2016, la empresa contrata un seguro que cubre el inmueble contra incendio y rige desde el 22 del 2016 al 28 2016. El valor total de la póliza es de 600 pesos. O sea que acá está cubriendo un semestre esos 600 pesos. Entonces, si ustedes registran la póliza contratada, van a tener que acreditar seguros a pagar por 600, o sea que sería un pasivo más. Y van a debitar un seguro no devengado, o un seguro negativo no devengado. Y cuando se cumpla cada mes, van devengando, o sea, seguro no devengado sería un activo más. Y cuando van devengando, debitan seguros o seguro devengado a seguros no devengado o a devengar. Y acá en el primer mes de febrero tendrían que devengar la parte proporcional que va del 20 al 9 de febrero. Pues devengan mes completo, abril mes completo, o sea, marzo completo, abril completo, mayo completo, junio completo, julio completo y agosto, los días proporcionales que van del 1 de agosto al 20 de agosto. ¿Se entiende ahora? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos al ejercicio 7 que me habían preguntado al principio. Esperen que lo ubique en el material. Bueno, yo estoy mirándolo en la pantalla con el escaneado. Era el caso Capricornio, que era la actividad número 7 dentro de variaciones patrimoniales. Entonces, yo les había pedido que ustedes fueran marcando, porque acá no lo tenían en este planteo, cosa que en el examen sí van a tener todo lo que deban de vengar,
acá el 2 de septiembre se abonaron 2 meses de alquiler y habíamos hecho el asiento contable de ese alquiler pagado por adelantado. O sea, ahora, al 30 de septiembre, debemos devengar el alquiler de septiembre. Por lo tanto, van a debitar alquileres, que es de resultado negativo, alquileres pagados por adelantado o alquileres pagados por anticipado o alquileres no devengados, como lo hayan llamado, no me acuerdo cómo lo llamamos en la clase, por 900 pesos. O sea que ahí sería el devengamiento de los alquileres. Después tienen el tema del empleado. O sea que al 30 de septiembre tienen que devengar los sueldos. Acá tenemos un empleado nada más. Entonces, sueldos, a ver, esperen un segundito. O sea, sueldos, bueno, acá un poco lo que les dije recién. Pueden utilizar una cuenta sueldos y otra cuenta cargas sociales, o todo en una. Yo prefiero que lo separen para que distingan los conceptos. Entonces, sueldos de resultado negativo serían 4.000. Y cargas sociales sería el 30% de 4.000. ¿Vamos bien? Serían 1.200. El 30% de 4.000, 1.200. O sea que, repito, sueldo, resultado negativo, 4.000. Acá tienen aportes patronales, cargas sociales, como lo quieran llamar, sería el 30% de 4.000, o sea, 1.200. Y después por supuesto, cuenta resultado negativo. El pasivo, sueldos a pagar, o sea, ustedes ahí tendrían que calcular cuántos son las retenciones al empleado, o sea, 4.000, a eso le tienen que sacar el 17% y les daría 680 pesos. Entonces, 680 menos 4.000, o 4.000 menos 680 le da 3.320. O sea que sueldos a pagar sería 3.320. Retenciones a pagar, 680. Y aportes patronales a pagar, 1.200. Y ahí tendrían el devengamiento del sueldo. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, no llegué a escuchar Sí. bien. ¿Cómo sería el asiento? El asiento sería sueldos. Esperá que vea de vuelta el planteo. Sueldo sería 4.000. Resultado negativo. Cargas sociales o aportes patronales, que es el resultado negativo, 1.200, que sería el 30% de 4.000. Y después, al devengar esos resultados negativos, el reconocimiento de esos pasivos. Sueldos a pagar, 3.320, que sería los 4.000 del sueldo bruto, menos los 680 de las retenciones. Eh, Después tendrían aportes patronales a pagar 1.200 y retenciones a pagar 680. O sea que las últimas 3 cuentas serían de pasivo. Pasivo más. Profe, perdón, ¿los aportes a pagar qué valor serían? Los aportes a pagar 680. ¿Y las retenciones también? Bueno, aportes serían como las retenciones hechas al empleado, 680. Los aportes patronales o cargas sociales, 1.200. O sea, ustedes ven que hay términos que
Si uno fuera purista con la terminología, se denominan de una forma, pero a veces inclusive en los ejercicios, que justamente es para disparar el debate, ¿eh? Ustedes ven que dice aportes patronales. Generalmente si se dice aportes a secas, se entiende qué es lo que se le retuvo al empleado. Si es aportes patronales, se entiende que son las cargas sociales. Profe, Sí, ¿y las cargas sociales como resultado negativo eran 1.200? 1200. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, un segundito, porque quiero terminar con los devengamientos. Veo que me han ingresado chats, que los voy a responder porque son breves y es un poco desde la teoría y práctica concreta. Belén pregunta si las sociedades se van a tomar todas las que vimos. No hay por qué sacar ninguna, tienen que estudiar todas. Lucas dice, ¿eso se hace el 30? No cuando lo contratás. Supongo que la pregunta de Lucas es respecto de sueldos. Ahí en el planteo nosotros tenemos el 2, el 2 de septiembre que se contrata. Ese día, un poco acá estamos como, hace un rato vimos el tema de los contratos de seguros, de alquiler. Eh, Cuando se contrata un empleado, sí hay un contrato de trabajo, pero no se contabiliza el contrato completo, inclusive por los aumentos de sueldo, puede haber conceptos variables, supongamos que haya horas extras, que haya algún plus por producción. Entonces, lo que sí se debe hacer con respecto al tema de sueldos es devengar el último día del mes y después registrar los pagos de sueldos, los pagos de las cargas sociales, de las retenciones. O sea que como ustedes lo tienen en el enunciado, en ese donde tienen todos los datos del 17%, todo eso, ahí no hay que registrar, sino el 30, que es el devengamiento de sueldo. Bueno, Cristian me pregunta los temas teóricos, lo dejamos para un ratito. Vamos a terminar con los devengamientos. Bueno, después teníamos el 10 de septiembre, se adquieren 20 lavarropas a 240, que era el precio de lista 30 días por pago al contado. Hay un descuento del 10%, pero se financia. Entonces acá yo quiero que ustedes me ayuden. Cuando hicimos la registración, habíamos registrado el interés al devengar como regularizadora. ¿Cuántos pesos era ese interés a devengar? 480, profe. Era. Bueno, 480 es de 30 días, ¿no es cierto? O sea que si los 480 lo dividen por 30, les da 16 por día. ¿Cuántos días transcurrieron entre el 10 de septiembre al 30 de septiembre? 20 días, ¿estamos de acuerdo? Entonces, 16 por 20, 320. Entonces aquí ustedes tendrían que debitar una cuenta de resultados negativos como intereses negativos devengados, intereses perdidos devengados o intereses directamente devengados por 320 y acreditar la regularizadora por los 320. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, sigamos. Después teníamos la compra de la camioneta, que era una operación, que esto se hizo el 12 de septiembre, una operación que se financió a 60 días. Entonces nosotros en su momento
registramos la regularizadora de esos intereses, que era el 9% mensual. ¿Cuántos pesos registramos en la regularizadora? Profe, 3.600. una consulta. Perdón, ¿habría alguna Sí, forma que puedas compartir pantalla? yo estoy mirando el enunciado, yo no lo tengo resuelto. Ah, bueno, listo. Gracias. Estoy mirando lo mismo que ustedes tienen, por eso en números le pregunto a ustedes lo que hicimos el jueves, porque no tengo el resultado. O sea, tengo el resultado del libro, pero esto es asientos contables que ustedes no tienen el resultado del libro. Bueno, entonces habíamos registrado 3.600. Sí, profe. Entonces, 3.600 son intereses por 60 días. Entonces, 3.600 lo debo dividir por 60 días. ¿Cuánto les da? Hay Decimos. distintas formas de calcular. ¿Cuánto les da? Ah, no. 3.600 dividido 60 días les da 60, bien, Erika, les da 60. Entonces, ¿cuántos días transcurrieron entre el 12 de septiembre y el 30 de septiembre? 18 días. O sea, 60 por 18 significa que al 30 de septiembre se devengaron 1.080. Bueno, ahí van a debitar también intereses devengados. Acá hay variantes, o sea, primero ustedes vieron que les di distintas alternativas de denominaciones de cuentas de resultados, porque puede ser intereses devengados, intereses negativos devengados, intereses perdidos, por 1.080 y acreditan la regularizadora. Ahora, como ustedes están teniendo intereses negativos por distintas compras, y para que no se confundan, podrían utilizar cuentas de resultado negativo por intereses, indicando, por ejemplo, intereses negativos devengados, compra camioneta. Sabemos que esos intereses es de la financiación de la camioneta. Los que vimos hace un ratito, que era por la compra de lavarropas, intereses devengados, lavarropas. Es para evitar errores, porque cuando ustedes entran a juntar, en definitiva son todos resultados negativos, ¿no? Bueno, entonces, en la operación de la camioneta tienen que debitar una cuenta de intereses devengados por los 1.080 y acreditar la regularizadora de pasivo, intereses, no me acuerdo el nombre que le dimos en clase, intereses negativos a devengar o intereses no devengados. Bueno, y ese sería el último asiento de vengamiento, porque estoy viendo las otras operaciones. Juan, pregunta la acreditación con qué nombre y con el que nosotros originamos la cuenta regularizadora. No recuerdo o sea, no me acuerdo la cuenta que utilizamos en clase, pero sería intereses a devengar o intereses negativos, porque piensen que si ustedes después tienen que mayorizar, ya esa regularizadora se debería ver disminuida por los 1.080 pesos en esta última operación. ¿Por qué? Porque parte ya se devengó. Entonces tienen que ser consistentes, no
poner nombres de cuentas que se les ocurran en el momento que hacen el asiento, sino que tienen, si es una operación que es consecuencia de otra, tienen que ir utilizando los mismos nombres de cuentas que han utilizado con antelación para poder llegar a saldos de cuentas consistentes, si no, los saldos de cuentas cuando mayoricen les da cualquier cosa. Acá Florencia pregunta, ¿el alquiler no hay que devengar y restarle el anticipo? No sé qué querés decir con anticipo, o sea, lo que se pagó en efectivo de alquiler, a ver, el alquiler era 900 pesos. 900 pesos mensuales por el mes completo de septiembre. Se pagó el 2 de septiembre, o sea que esto lo dijimos. Fue lo primero con lo que comencé, o sea, el 30 de septiembre hay que devengar los 900 pesos de alquiler de septiembre. No sé qué querés decir, Florencia, de restarle el anticipo. No hay que restar nada, o sea, el último día de septiembre hay que devengar el mes completo de alquiler, a pesar de que cuando se pagó ya había pasado un día. Bueno, volvamos a la pregunta del chat de Cristian, los temas teóricos que van a entrar para este parcial. Bueno, a ver, todo lo que hace a concepto de contabilidad, evolución de la contabilidad, la relación de la contabilidad con otras disciplinas, los segmentos de la contabilidad, las escuelas contables, toda esa parte teórica que yo les había pedido que la leyeran con anticipación y yo en una clase fue como que les hice un resumen. Después todo lo que se refiere a personas jurídicas, todo lo que hace a comprobantes, todo lo que hace a requisitos y cualidades de la información contable, eh, el saber cuáles son los 4 estados, o sea, los estados contables obligatorios, que son los 4 estados básicos, más las notas y anexos. Después eso se ve en la segunda parte en el detalle, en la segunda parte de la materia. Y después todo lo que hace a variaciones patrimoniales, permutativas, modificativas. No hay ningún tema raro, es todo lo que hemos visto en clase. A ver, Milagros, que preguntás sobre las escuelas. Las escuelas básicas de contabilidad es la anglosajona, la europeo continental y la argentina. Que en casos integrales está desarrollado con alto grado de detalle en cada una de las culturas, la evolución de la contabilidad es otra cosa, y habla de culturas, eh, pero escuelas propiamente dichas son las 3, anglosajona, europeo continental y argentina. Bueno, ¿qué otras consultas tienen? Si ustedes han ido siguiendo la materia, eh, han tratado de entender el mensaje en cada clase, no deberían tener dificultad. No tomo nada de lo que no se haya dado. En algún caso se les dio algo que leyeran, porque no daba como para verlo en clase. Y si ustedes no hicieron preguntas, se entiende que, bueno, que se ha entendido, ¿no es cierto? Pero no, o sea, un examen es una evaluación de estudio. No les voy a tomar temas que no he dado, primero.
Segundo, con el estilo que se ha dado. No se van a encontrar con nada raro en estilos. Tienen estilo de la guía, tienen estilo de casos integrales, o sea que ya con eso basta. Y otra cosa más le quería decir. Ah, y que corrijo por procedimiento. Entonces, ustedes cuando tienen que devengar o cuando tienen que determinar un valor de adquisición donde hay que adicionar gastos necesarios, activándolos, está bueno que hagan los cálculos auxiliares, porque si ustedes se confunden en una cuenta y uno no sabe cómo obtuvieron ese número, y bueno, es corregir por resultados, porque no tengo otro elemento para evaluar, ¿no es cierto? Pero si ustedes hacen el desarrollo de los cálculos que después van a registrar como cálculos auxiliares, bueno, corregimos por procedimiento, no por resultado. Bueno, más consultas. Ah, y un tema que no les dije, lo último que di la semana pasada, que es el tema de registros contables. Me estaba olvidando de eso. Todo lo que vimos en clase. Bueno, si no hay más preguntas, yo los libero. Y recomendación, descansen bien la noche, no se queden trasnochando por repasar, porque para un examen de este tipo siempre está bueno que estén despejados, ¿m? No atormentados de un repaso por haberse quedado toda la noche repasando los temas. ¿M? Sí, el examen es de 2 horas. El examen está hecho para que terminen en una hora, entre 1 hora y media y 1 hora 45. Si han estudiado, supongo que no deberían tener sorpresas. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles. Bueno, hasta el miércoles a todos entonces. Chao, profe, gracias. Chao, profe.